Contracción muscular y cuando interviene la miosina fosfatasa dentro de la célula muscular, promueve la relajación muscular. Si no hubiera miosina fosfatasa, habría contracción, ¿ya? Entonces, la miosina fosfatasa es importantísima. Sin esto, seguiría contraído. Y hay un problema que esto se ha publicado recién hace unos años. Primero han aparecido estudios en Estados Unidos y actualmente ya lo he incluido yo porque está ya en un libro que no es ni Guyton ni Husay, pero es la acción de la roquinasa. Y lo he reducido a esto, fíjense. Dentro del citosol hay una pequeña proteína que se llama la roquinasa. La roquinasa es estimulada también. Hay receptores dentro de la membrana que estimulan a la ROA, que es el precursor de la roquinasa. ¿Y la roquinasa qué hace? Va a inhibir a la miosina fosfatasa. Y si inhibe a la miosina fosfatasa, ya no hay relajación, porque gracias a la miosina fosfatasa hay relajación. La roquinasa inhibe, por tanto, va a seguir contrario. Y aquí está todo explicado cómo funciona eso. Por favor, vayan al internet, dominen esto porque es tan básico. No se olviden que yo les traigo cosas, detalles, no estoy trayendo estudios de hojas. Estos son hojas y hojas que están en 3 palabras, que la roquinasa es una proteína dentro del músculo liso, ¿no es cierto? Aquí está la actina miosina, ¿no es cierto? Y la roquinasa, la miosina fosfatasa, es la que va a hacer que se relaje este músculo. La roquinasa inhibe a la miosina fosfatasa. Lo va a inhibir, por tanto, esto va a seguir contraído. Eso sucede dentro del citosol. Pues aquí está el dibujito, ¿no? La ROA es una pequeña proteína acoplada a proteína G en la membrana, se estimula. Hasta ahora están estudiando por qué se estimulan nuestros ojos y por qué no. Y la ROA va a ser el precursor de la roquinasa. Esta es una enzima que va a inhibir a la miosina fosfatasa. Y la miosina fosfatasa convierte la contracción en relajación. Si no hay miosina fosfatasa, va a seguir contraído. Y entonces, aquí estoy explicando en ese rengloncito que eso es la causa de que el músculo liso puede estar más contraído. Y esa es la causa del músculo liso, especialmente en problemas de asma, que van a estudiar el próximo año, en problemas de hipertensión. ¿Por qué el joven, supongamos, tenga hipertensión y el otro joven no tiene? Los dos funcionan igual. Cuando se analiza a un joven, vemos que tiene roquinasa y el otro no tiene. Y la roquinasa, como le digo, es la que va a inhibir a la miosina fosfatasa. La miosina fosfatasa va a hacer que se relaje este músculo. Si no hay relajación, sigue contraído. Entonces, si hay contracción del vaso, hipertensión. Si hay contracción del músculo liso bronquial, asma. ¿Entienden, no? Entonces tiene mucho que ver. Y ahora están inventando inhibidores de esta roquinasa. Hay inhibidores que lo inhabilitan. Entonces las personas recuperan su salud. Entonces son detalles fisiológicos que ustedes ya tienen que acoplar al estudio del músculo liso, ¿ya? Miren que un detalle tan sencillo, sin embargo, que tiene repercusión en los estudios de medicina. Pues roquinasa tienen que saber. Seguramente que ahora ya voy a fijarme en los prácticos de Lozano. Le voy a dar duro así como a Guaynacho. Si es que me trae un trabajo ahí a la quete, ¿qué es esto? Lo voy a eliminar. ¿Cómo puedes sacarse 100 y después presentar un trabajo de 30? Haceme el favor, eso ya es irresponsabilidad. Tiene que ser un trabajo también de 100. Bien, explicadito. No tienes por qué no. ¿Listo? Bueno, eso solamente les he traído aquí porque es importante esto, ¿ya? Es parte de la fisiología actual. Se va a incluir, imagino, no sé, tal vez en el nuevo esté incluido la roquinasa, en el Guyton, se van a fijar. Yo no tengo la última versión. Vamos a ver el control nervioso y hormonal del músculo liso. Ya ustedes han estudiado esto en vivo, en anatomía.
tenemos el sistema simpático y parasimpático. Estos dos sistemas emergen del sistema nervioso central y van a inervar todo el sistema muscular del mismo. Fíjense entonces, aquí tenemos el simpático, que siempre va a ir a la cadena ganglionar simpática. Al lado de la médula espinal hay ganglios, que son la cadena ganglionar simpática. De ahí emergen los nervios para inervar a todo músculo liso que tenemos. Pero también tenemos el parasimpático, que es cráneo sacro. A nivel cráneo, el vago principalmente, y a nivel sacro, el pélvico. Entonces tenemos esos dos nervios que el vago prácticamente va a inervar todo lo que es tórax y abdomen, excepto la última parte del colon transverso y descendente. Pero todo lo demás, estómago, hígado, páncreas, está inervado por el parasimpático del vago, ¿ya? Entonces, eso ya lo han visto en anatomía, yo no los voy a reclamar, pero aquí les he traído esto. Todo depende de los receptores. Los receptores de las fibras preganglionares siempre es acetilcolina, en cambio las postganglionares es la adrenalina y noradrenalina en el caso del simpático. En cambio, el parasimpático sigue siendo acetilcolina en los dos, tanto pre como postganglionar. Esto, como les digo, han leído y han aprobado en anatomía. No solamente han visto. Yo he diseccionado la cadena ganglionar simpática. Imagino que ustedes también. ¿Ya? Sigamos. Aquí tengo este dibujito para que se orienten, porque una alumna del otro grupo me dijo, esto lo menos que entiendo. ¿Qué es eso de preganglionar? No entiendo, nunca entendí. Ni de anatomía, no he entendido. Sencillo. Esta es la médula espinal, de aquí nacen los nervios para inervar todos los músculos lisos. ¿Qué es preganglionar? Estos son los ganglios. Esta es la cadena ganglionar simpática. Y fíjense que el parasimpático no hace ninguna conexión. El parasimpático se pasa directamente hasta el órgano. Entonces el vago no tiene conexión preganglionar visible. El postganglionar del vago está en el mismo órgano. En cambio, la cadena ganglionar simpática, toditos hacen una estación aquí de relevo, ¿no? Conectan con sus nervios, cadena ganglionar simpática, y van a ir a inervar. Entonces, por eso se dice preganglionar, antes del ganglio, preganglionar y postganglionar. Eso es el simpático. Y el parasimpático sería preganglionar, porque hasta aquí es uno solo, y este tantito es el postganglionar, pequeñito, dentro del mismo órgano. Y esto está explicado, como les digo, en anatomía está bien explicado, cosa de que es un repaso, porque les he traído esto porque la joven me dijo, no entiendo, ¿qué es pre y post? Pre, su nombre lo indica, antes del ganglio, la cadena ganglionar simpática, que he puesto unas lineecitas para dar a entender que esta es la cadena ganglionar simpática. Ahí el vago no entra, se pasa directo, fíjense, se pasa directo, y abajo también se pasa directo el pálmico hasta los órganos, ¿ya? Ahí no hacen ellos en la cadena ganglionar. Aquí está el parasimpático y simpático, igual. Es el simpático, fíjense, toditos hacen conexión con la cadena ganglionar, un relevo. Conectan, otra neurona va a inervar. Conectan otra neurona, conectan, ¿no? Preganglionar, ganglio, preganglionar. Postganglionar, claramente se nota en el simpático. En el parasimpático no, porque directamente va. El postganglionar es en el mismo órgano, tanto en la región cránea como en el sacro, es una sola. Solamente a nivel del órgano tenemos la neurona postganglionar. ¿Sí? ¿Qué pregunta tiene? Mi duda era, me acuerdo que el nervio vago es el que inerva, por ejemplo, los pulmones, todo lo que es. Tanto en el tórax, abdomen y hasta la segunda parte del colon está inervado por el vago. Sí, un solo nervio. Entonces, ¿está asociado al parasimpático y al simpático también? ¿Asociado? O no, sea, son dos sistemas aparte. No, yo sé que son dos sistemas aparte, pero me refiero, el vago inerva parte
Claro, los mismos órganos. Exacto, ok. Por decir, el estómago está inervado por el vago, también por el simpático. Ya. El intestino por el vago y por el simpático. Los dos inervan. ¿Por qué estamos viendo los dos? Porque los dos sistemas inervan todos los músculos lisos. Ah, ya, eso quería. ¿Ya? Ya, eso está ahí en dibujito. Y aquí tengo las acciones. Fíjense, los receptores colinérgicos son del vago. ¿Por qué son del vago? ¿Por qué colinérgicos? Porque la acetilcolina, volviendo atrás, fíjense, volvamos atrás para que entiendan nada más. ¿Por qué receptores colinérgicos? Porque la acetilcolina, el parasimpático, en este caso el vago, es su receptor de acetilcolina, tanto preganglionar como postganglionar, es acetilcolina solamente. Por eso se llaman receptores colinérgicos. La diferencia es que unos son nicotínicos y otros son muscarínicos. Los dos son colinérgicos. La acetilcolina estimula los receptores del vago, en este caso del parasimpático. En cambio, en el simpático, solamente los postganglionares son adrenalina y adrenalina y noradrenalina. En cambio, el preganglionar es la acetilcolina. Eso, entiéndanlo bien, está en todos los libros, vuelvan a repetir, vuelvan a ver a Paiva, integren nuevamente el conocimiento, no se dejen porque esto es básico, los medicamentos actúan aquí, pero también pueden actuar aquí. Los dos tienen receptores similares, ¿no? El vago, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa para mover el peristaltismo? Sobre los receptores muscarínicos. Entonces, del sistema nervioso central sale preganglionar, acetilcolina, postganglionar, acetilcolina. No hay cómo pelarla. La acetilcolina siempre estimula el músculo liso, en el abdomen y también en el tórax. Estimula, o sea, mueve, aumenta la secreción, ¿no? En cambio, el parasimpático no. Esto ya hemos visto, Tenemos dos receptores colinérgicos que tiene el vago. Muscarínicos, que son todos los del músculo liso, todos los músculos lisos, muscarínicos. Y nicotínicos, que solamente están en el músculo que hemos avanzado. La acetilcolina, ¿se acuerdan que la acetilcolina abría los canales para que entre el sodio de la exploración del músculo? Y en los receptores nicotínicos preganglionares, nada más. No hay más. Entonces, los nicotínicos solamente dos lugares de acción. En cambio, los muscarínicos es a todo nivel. Fíjense en las glándulas salivales, músculo liso intestinal, endotelio, páncreas, pulmón. A todo nivel los muscarínicos. Los nicotínicos, repito, solo dos lugares. Los preganglionares y los músculos, la placa motor, ¿no? Para el movimiento muscular voluntario, nada más. Eso distingue los receptores colinérgicos. Ahí está su localización, se lo puede leer con calma. Y aquí está la diferencia del receptor nicotínico. El nicotínico es monotrópico, quiere decir abre y entra y se produce la despolarización. En cambio, el receptor M, los muscarínicos son metabotrópicos. ¿Qué quiere decir? Están unidos a proteína G. La proteína G o abre un canal o cierra un canal. O sea, esta proteína G no es como aquí, por ejemplo, simplemente aquí viene la acetilcolina, abre y entran los iones y se produce la despolarización. Aquí, en cambio, viene la acetilcolina, no hay ningún canal, está asociado a proteína G. La proteína G puede ir, desplazarse y abre este canal como una llave. O la proteína G puede irse a este lado y puede activar una enzima para una acción de inhibición, digamos, que produzca la acetilcolina. Entonces, eso es la parte, digamos, un poco complicada de la fisiología light que les estoy trayendo, ¿no? Que no es tan sencillo, es decir, no todo es acetilcolina y entra, no, aquí la acetilcolina no entra nada, aquí activa una proteína que se llama la proteína G. Esta proteína G, dependiendo, digamos, cómo es el receptor, puede ir a abrir un canal o puede ir a activar una enzima
para producir una inhibición. Puede ser tanto excitadora como inhibidora cuando es asociada a proteína G. Es un poco más complejo. Todo el sistema del cerebro está basado en receptores metabotrópicos asociados a proteína G. Estos que están aquí son los nicotínicos y los receptores de la placa neuromuscular para mover el músculo. Ahí sí abren el canal de sodio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Levanten la mano. Pero esto es básico dentro de la fisiología, digamos, que han estudiado ya y que trato de que recuerden un poquito. Aquí está fíjense, el ionotrópico. Simplemente la acetilcolina viene, abre, entra el canal. Aquí el metabotrópico, la acetilcolina entra, está asociado a proteína G. La proteína G viene y puede abrir un canal para salir el potasio. Cuando sale el potasio, ¿qué se produce? ¿Inhibición o excitación? Cuando sale el potasio de la célula, ¿qué se produce? ¿Inhibición o excitación? Inhibición. Inhibición. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense, la estimulación de la acetilcolina está produciendo una inhibición. Aquí la acetilcolina está produciendo una excitación, hay una despolarización. En cambio, aquí al revés, va a haber una hiperpolarización porque el potasio está saliendo. ¿Qué es la práctica que os pido? Es poner la teoría en hechos que suceden en la vida real, hechos que ustedes lo van a dibujar. Esos dibujitos que se graban en su cerebro les va a ayudar a ser los mejores médicos que van a ver. Ustedes no tienen los dibujitos, ¿qué cosa van a atender? ¿Qué van a entender farmacología? La farmacología actúa a este nivel o a este nivel. Uno escoge dónde actúa el fármaco. Tenemos que saber para poder dar un buen tratamiento. ¿Ya? Entonces, por eso aunque es light, trato de dar lo más mínimo necesario para que sea activa esta fisiología y les sirva, que no sea por aquí pasó y después están en la luna, ¿no? Sigamos adelante. Entonces, aquí están los dos. Miren, aquí necesito la memoria, ¿ya? Memorizar. ¿Qué hace el parasimpático? Contrae la pupila, incrementa, bla, bla, bla. Otra vez se da los bloqueos, contrae la pupila, incrementa, saliva, aquí aumenta el peristaltismo. De memoria. ¿Qué hace el simpático? Al revés, ¿no? Porque entre los hay una pulseta. Esto sépanlo de memoria, ¿ya? Ahí está un resumen, digamos, de lo que hace el parasimpático y el simpático en el músculo liso. En unos estimula, en otros inhibe. Y sepan cómo actúa, ¿ya? Ahí está, por si acaso, la cadena ganglionar simpática, ¿no? Fíjense cómo, y aquí está solamente un nervio, y aquí tenemos el pélvico también, que es parasimpático. Dos lugares en cráneo sacro, cráneo y sacro, nada más. Aquí están los receptores adrenérgicos, ¿no? Tenemos alfa y beta. Yo a ustedes les voy a, esto es lo más que les voy a preguntar, alfa 1, alfa 2, beta. ¿Qué hace? Contrae el músculo liso, vascular, inhibe la alteración. Cosas que están, esto mismo está aquí, ahí está todo eso, ¿ya? El parasimpático, perdón, del simpático. Esto nuevamente igual, beta 1, beta 2, ¿qué hace eso? Vamos a repetir en neuro, ¿ya? Todavía esto les he puesto solamente qué hace cada receptor, ¿qué hace? Estimula la secreción, estimula el movimiento, inhibe la liberación de insulina, relaja el músculo liso, o sea, eso está ya, digamos, aquí, pero también se va a activar esto mismo en gastro que vamos a leer ya desde mañana. Mañana avanzamos gastro ya la primera y espero que en 4 lecciones podamos terminar, es un poco larguito, no es sencillo gastro. Y aquí está la inervación del músculo liso. Esto es el músculo liso, fíjense. Está en capas. Tenemos una capa, otra capa y una capita pequeña. Todo. Aquí tenemos la médula espinal y las fibras musculares simpáticas. Y aquí tenemos el parasimpático. Los dos están inervando todo. Aquí tenemos glándulas, tenemos músculos y están siendo inervados hasta las vellosidades. Fíjense cómo
van los nervios hasta las velocidades, estas son velocidades intestinales. Entonces, está inervando todo el músculo liso, el simpático y el parasimpático. El parasimpático produce ¿qué? Movimiento. El parasimpático ¿qué produce? Secreción. El simpático ¿qué produce? Inhibe el movimiento, seca, inhibe la secreción, ¿no es cierto? Hay unos detallitos que tienen que saber acerca del simpático y parasimpático. Varía un poquito en los órganos sexuales, ¿no es cierto? Ahí trabajan los dos, el parasimpático y el simpático. Los dos trabajan mancomunadamente. ¿Cómo se distribuye? Fíjense, aquí tenemos el simpático, este es el nervio simpático. ¿Cómo se está distribuyendo en el músculo? Este es el músculo liso. Y aquí tenemos el parasimpático que también está distribuyéndose por las mismas fibras. Entonces, el parasimpático tiene la acetilcolina y el simpático que tiene la adrenalina y noradrenalina. Entonces, entre los dos se están inervando el músculo liso y el músculo liso va a aumentar, va a disminuir dependiendo qué está siendo estimulado. Se van a acordar de aquí la próxima clase, cuando estemos en gastro. Si yo estoy comiendo mi almuerzo feliz y contento, que eso me ha pasado varias veces, comiendo feliz mi almuercito, y de momento, ni siquiera mi salteñita era, me acuerdo, qué lindo, charlando mi salteñita, y de momento viene una bronca. Me han dado una noticia, empecé a renegar, miré mi salteña, ya no podía comer, ya no podía, lo tuve que dejar. ¿Qué ha pasado? El simpático inhibe las secreciones gástricas, como vamos a ver la próxima semana, las secreciones gástricas desde el esófago. En cambio, el parasimpático excita. Hay secreción de ácido gástrico, hay las enzimas, se digiere bonito en un ambiente también bien. Si yo estoy con ustedes, han aprobado el 99%, chocho de la vida, me despierto, no, han aprobado el 50%, no puedes denegar ni tristeza. ¿Qué se estimula? El simpático. El simpático inhibe la secreción, inhibe el movimiento, ¿ya? Entonces eso tiene que estar bien claro. Y ahí está. ¿Cómo inhibe? Con neurotransmisores. Viene aquí y va a emplear sus neurotransmisores. En este caso, la acetilcolina. Y el simpático, ¿qué va a emplear? La noradrenalina. O norepinefrina, que es lo mismo. Entre los dos yendo pulseta, ¿no? Para ver quién gana. Normalmente los dos van actuando, ¿no? Y de esa forma el intestino trabaja bien. Entonces tenemos estas las uniones neuromusculares del músculo liso. Fíjense, este es el músculo unitario, tienen gap junction, estos son los músculos multiunitarios. Estos tienen un nervio que está inervando. En cambio, estos en bloque van a ser estimulados. Entonces vamos a ver estos dos tipos de estimulación. Tenemos dos tipos de unión neuromuscular, las uniones difusas y las uniones de contacto. Las uniones difusas quiere decir que estos quiero que vean esto antes que aquí tenemos, no se olviden de esto, aquí, fíjense, esto. El nervio, tanto simpático y parasimpático, tiene estas varicosidades, unos aproximamientos donde están los neurotransmisores. A lo largo, fíjense, los redonditos son los varicosidades del nervio autónomo. En este caso puede ser los dos, tanto el simpático como el parasimpático, tienen estos abultamientos que se llaman varicosidades. Ahí tienen los neurotransmisores. Entonces, cuando viene el estímulo, se van a soltar sus neurotransmisores, en este caso al músculo multiunitario, y estos van a soltar al músculo disunitario en un bloque, ¿no? Es diferente la estimulación. Entonces aquí viene esto, aquí tenemos la unión difusa, las varicosidades y la unión de contacto. La unión difusa es del músculo unitario, porque estamos hablando de un músculo
unido por gap junto. En cambio, las unidades de contacto, el músculo liso multiunitario, ¿verdad? Son musculitos que son independientes uno de otro. Entonces fíjense, aquí tenemos cómo secreta. Una glándula puede ser estimulada por el nervio, un nervio, ¿no es cierto?, que tiene sus neurotransmisores y sale los neurotransmisores a los receptores para que se produzca el estímulo. Esta es la célula ganglionar, este es músculo liso. En ambos casos, el nervio autónomo tiene estos sobrelevantamientos, abultamientos que llaman varicosidades que tienen sus neurotransmisores. Aquí puede estar la acetilcolina o puede estar la adrenalina, perdón, no la adrenalina. O sea, depende de qué se trate. Si es simpático, va a estar la noradrenalina. Si es parasimpático, va a estar la acetilcolina. Entre los dos producen un estímulo sobre las células glandulares y muscular lisa del músculo liso. Aquí está viendo un estímulo y fíjense, cuando es músculo liso unitario, se suelta encima, ya están los receptores encima de este músculo liso unitario. ¿Por qué? Porque una vez que viene el receptor, se abre, se despolariza y eso va a pasar por los gap junctions a todo lo largo del músculo liso unitario. En cambio, el músculo liso multiunitario también, pero en forma particular a cada célula muscular lisa. Aquí es en bloque músculo unitario, aquí es particular músculo multiunitario. ¿Ya? ¿Qué sustancias van a estimular al músculo liso? Tenemos la acetilcolina y la noradrenalina, ¿no? Aquí tenemos la neurona postglandular simpática. Aquí está conectado al músculo liso. Aquí, ¿qué secreta? La noradrenalina. ¿Qué produce la noradrenalina en este músculo? Inhibe el movimiento. En cambio, tenemos el vago, fíjense, largo. ¿Y qué neurotransmisor? La acetilcolina. ¿Y qué produce? Movimiento, estímulo. Entonces, los dos, la acetilcolina y la noradrenalina, van a estimular al músculo liso. Cualquier pregunta, levantan la mano. No vamos a poder terminar hoy, mañana vamos a terminar. ¿Cómo es el potencial de acción en el músculo liso? Igual como fíjense, tiene un parecido, tiene despolarización del polarización, ¿no? Tenemos los potenciales en espiga y los potenciales en meseta en el músculo liso. Aquí son en espiga, ¿no? Este es un dibujito prácticamente a mano, más o menos así son en realidad lo que sucede graficado con instrumentos, ¿no? Tenemos una base un poco ancha y luego la espiga es aguda, ¿no? Entonces, esos son los potenciales en espiga. Y los potenciales en meseta son estos, ¿no? Hay una meseta. Despolarización hasta aquí, repolarización. Esta es la meseta del músculo liso. Son dos músculos que tienen esta meseta: el músculo del corazón y el músculo uterino. Comparten este tipo de potencial en meseta, ¿ya? En cambio, el músculo liso, el resto, fíjense, tenemos en espiga. Y tenemos una base, las ondas lentas. Cuando se estimula sobre las ondas lentas, se estimula el potencial de acción. Entonces el potencial de acción ya mueve. En tanto está solo como onda lenta, no mueve nada. Pero esto es lo que hace mover, lo que produce el potencial de acción. Despolarización es sinónimo de movimiento, no se olviden de eso. Aquí está un resumen de lo que hace el músculo liso. Las ondas lentas son estímulos, simplemente apertura del canal de sodio, calcio, y no llega a tener potencial de acción, simplemente es como está preparado, un poquito más estimulado, entonces ya se abre todo, se produce la despolarización, ¿no? Entonces, las ondas lentas condicionan la aparición de las ondas en espiga, que es el potencial de acción del músculo liso, ¿cierto? ¿Qué estimula? La noradrenalina. ¿Y qué, en este caso, quién estimula? La acetilcolina. ¿Quién inhibe? La noradrenalina. Esos son
lo que pasa con las ondas en espiga del músculo liso. El músculo liso, cuando, fíjense, estas son ondas lentas, apertura de canales de sodio, calcio, y no llegan a tener potencial, pero están cerquita, es más o menos como lo que hemos avanzado, no es más o menos, es eso, están, ¿cómo se llama ese proceso? Cuando ya está listo, falta un punto para que llegue al potencial de acción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Guaynacho? Falta un puntito antes de que se produzca un toquecito y se produce el potencial de acción. Así son las ondas lentas, ¿cierto? Entonces, aquí está habiendo ya ingreso de calcio, sodio a la célula, pero no llega al umbral, este es el umbral. Cuando llega al umbral se descargan los potenciales en espiga. El potencial en espiga es la despolarización, ¿ya? Entonces, lo que llamamos comúnmente movimiento, digamos, de contracción no es nada más que los potenciales en espiga unidos. Aquí, fíjense, son varios potenciales en espiga, ¿no? Entonces, eso es una contracción. Otro, un cúmulo de potenciales en espiga contrae otro tanto. Entonces, tenemos varias contracciones en el intestino, localizadas y se mueven, ¿cierto? Ese es el potencial en espiga que se va uniendo a lo largo del intestino, formando el peristaltismo que nosotros conocemos. Aquí vamos a quedar, vamos a ver contracción del músculo liso sin potencial de acción mañana. Vamos a ver cómo se contrae sin necesidad de que haya potencial de acción. Parece una perogrullada, ¿no? Pero eso es una realidad. Vamos a ver que no es necesario que haya potencial de acción en los músculos miniatura que tenemos. Ya estamos hablando del músculo ciliar y el músculo de la tráquea, de la laringe, que pueden estimularse sin potencial.